Hay una pregunta que se hacen pocas personas en voz alta porque suena demasiado arriesgada. ¿Y si lo que mi médico llama depresión no es eso? No lo digo para cuestionar los diagnósticos. No lo digo para reemplazar ningún tratamiento. Lo digo porque Stanislav Grof, psiquiatra, antiguo director de investigación psiquiátrica en el Maryland Psychiatric Research Center, con 40 años de práctica clínica, documentó algo que la psiquiatría estándar todavía no ha asimilado del todo, que hay personas que están atravesando un proceso real de transformación psicológica que desde fuera es prácticamente indistinguible de una depresión clínica, y que la respuesta más común a ese proceso, en un sistema médico que no tiene categorías para él, es medicar lo que en realidad debería integrarse. Grof lo llamó emergencia espiritual. Carl Jung lo llamó nigredo. La pregunta que quiero hacerme contigo hoy, no responderte, hacérnosla juntos, es si hay señales que permiten distinguir las dos cosas. Y si sí las hay 7. Tengo que empezar por algo que me parece importante saber. En 1913, Carl Jung, que entonces era el psiquiatra más prometedor de Europa, el heredero designado de Freud, el hombre que había fundado el laboratorio de psicología experimental en Burghölzli, empezó a tener visiones, no sueños, visiones, en plena vigilia. Veía Europa inundada en sangre, veía cadáveres flotando, oía voces, sentía que el suelo bajo sus pies se volvía inestable de una manera que no era física. Sus propios colegas notaron el cambio. Retirada. Comportamiento extraño, funcionamiento deteriorado. Jung escribió en Memorias, Sueños, Pensamientos, su autobiografía, publicada el año siguiente a su muerte, que lo primero que pensó fue: ¿estoy perdiendo la razón? No de manera abstracta, como pregunta clínica real. Jung sabía exactamente lo que significaba perder la razón. Había pasado años diagnosticando a otros, y lo que vivía en su propio interior se parecía, desde fuera, a los cuadros que él mismo había descrito en pacientes, pero no hizo lo que la psiquiatría habría dicho que debía hacer. En lugar de suprimir el proceso, se metió adentro, empezó a registrar las visiones, a dialogar con las figuras que aparecían, a dejarse caer hacia adentro. Sus palabras, en lugar de aferrarse al suelo, llamó a ese descenso con una palabra griega antigua, nekia, el ritual del descenso al inframundo, lo que Odiseo hacía para hablar con los muertos. Lo que él mismo estaba atravesando no era un colapso, era, aunque nadie a su alrededor tenía palabras para llamarlo así, el proceso más transformador de su vida. En la tradición alquímica, que Jung estudió durante décadas y que se convirtió en uno de los ejes de su obra madura, el primer estadio de cualquier transmutación se llama nigredo. Nigredo es la oscuridad, la descomposición, la disolución de la materia vieja antes de que pueda emerger algo nuevo. Jung describió en Psicología y Alquimia, volumen 12 de las obras completas, publicado en 1944, que este estadio alquímico es el espejo exacto de lo que ocurre psicológicamente en los momentos de transformación real. La identidad anterior se disuelve, los valores con que habías organizado tu vida pierden su peso. Hay oscuridad y desorientación y algo que, desde fuera, tiene todos los signos de la depresión, y que la diferencia fundamental entre el nigredo y la depresión no está en cómo se siente, está en a dónde va. El nigredo tiene dirección, aunque quien lo atraviesa no siempre lo sepa en el momento. La depresión clínica, en su forma más pura, es estática, un estado que se perpetúa sin que haya un movimiento inherente de transformación. El nigredo es tránsito. No lo parece cuando estás en él, pero lo es. Hay 7 señales que Jung y los investigadores que después sistematizaron su intuición identificaron como propias del tránsito, no del colapso. La primera es que has perdido el deseo de las cosas viejas, pero no tu capacidad de desear. En la depresión clínica, lo que los médicos llaman anedonia es la incapacidad neurobiológica de sentir placer, cualquier placer. El cerebro no produce la señal, no importa lo que intentes, nada llega. Lo que ocurre en un despertar es diferente. Las cosas que antes te daban energía, el estatus, la opinión de otros, el rendimiento social, las conversaciones de superficie, dejan de tener sabor. Pero hay algo más profundo que todavía te activa, la búsqueda de algo verdadero, el silencio.
las preguntas que antes no te hacías, la conexión real frente a la conexión performativa. No has perdido la capacidad de desear, has perdido el apetito por ciertas cosas específicas, y esa diferencia, que puede sentirse como pérdida total, es en realidad una brújula. Señala en qué dirección está lo que realmente importa para ti. La segunda es que tu sufrimiento tiene una orientación hacia el sentido, aunque no puedas articular cuál es. En la depresión profunda, el sufrimiento no tiene dirección, es aleatorio, permanente, y parece no llevar a ningún sitio. La persona que lo atraviesa no puede imaginar que el futuro será diferente. En lo que Grof documentó como emergencia espiritual, el dolor, a veces intenso, viene acompañado de preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Para qué sirve esto que estoy viviendo? ¿Qué hay más allá de la versión de mí mismo que he construido hasta ahora? Esas preguntas no son un síntoma, son la actividad de una mente que está intentando crecer hacia algo más verdadero. El sufrimiento con preguntas, aunque las preguntas no tengan respuesta todavía, no es el mismo sufrimiento que el sufrimiento sin preguntas. La tercera es que sientes que el yo que eras antes era de alguna manera incompleto o parcialmente falso. Esto es lo que más confunde a la psiquiatría convencional. En la depresión, la persona llora al yo que era antes, quiere volver. El pasado era mejor que este presente oscuro. La recuperación es recuperar lo que se perdió. En un despertar hay algo diferente, más extraño y más difícil de nombrar. No es que el pasado fuera malo, es que algo en ese yo anterior era demasiado pequeño, demasiado adaptado a las expectativas de otros, demasiado organizado en torno a cosas que ahora, desde dentro de la oscuridad, no terminan de tener peso real. No quieres volver a ser quien eras, quieres llegar a ser alguien que todavía no conoces. Y eso, que puede parecer disociación, que puede parecer despersonalización, es, en términos junguianos, el comienzo del proceso de individuación. El viejo ego está cediendo para que pueda formarse algo más completo. La cuarta es que el agotamiento que sientes parece tener su causa más adentro que afuera. La fatiga de la depresión clínica es neurobiológica. El sistema nervioso no tiene recursos, la energía no se genera. Cualquier cosa, hasta las pequeñas, consume demasiado. El agotamiento del tránsito espiritual es diferente. La energía se consume, sí, pero se consume en algo. Hay una reorganización interior que requiere recursos enormes, como si una parte del sistema estuviera quemando combustible en un proceso que la mente consciente no puede ver y no controla. Las personas que atraviesan este tránsito describen con frecuencia que lo que más agotan no es hacer, es simplemente existir de la manera en que existían antes, mantener la versión de sí mismos que el entorno conoce, seguir respondiendo a lo que se espera de ellos. El agotamiento señala dónde está el esfuerzo más grande, y ese esfuerzo, a veces, es el de seguir siendo quien ya no eres. La quinta es que te retiras de la gente, pero lo que buscas en la soledad no es el vacío. La retirada social de la depresión es una retirada hacia la nada. La persona no quiere estar sola para procesar, quiere desaparecer. No hay nada que quiera hacer con ese silencio. El aislamiento es ausencia. La retirada que acompañas a los procesos de transformación, y esto es algo que Jung documentó tanto en sus pacientes como en sí mismo durante los años del Libro Rojo, es una retirada hacia adentro que tiene contenido. Las personas se retiran para leer, para escribir, para caminar sin destino, para estar con preguntas que no pueden hacerse en compañía, para procesar algo que el ruido social interrumpe. No buscan la nada. Buscan el espacio para que algo que se está moviendo por dentro pueda moverse. La sexta es que tus emociones desbordan, pero no en todas las direcciones. En la depresión, el desbordamiento emocional, cuando existe, es amorfo. Todo es demasiado o nada es suficiente. No hay estructura. Lo que Jung describió como el material de la sombra que sube a la superficie durante los procesos de individuación tiene una lógica, aunque parezca caótico. Las emociones que emergen están temáticamente conectadas. Rabia hacia personas o situaciones específicas que antes no te permitías sentir. Duelo por algo que enterraste hace tiempo. Miedo a algo concreto que habías estado evitando con éxito. No es desbordamiento aleatorio, es información. Información antigua que lleva tiempo esperando que alguien la escuche. La séptima, y esta es la que me parece más importante, es que tienes miedo de estar perdiendo la razón,
pero ese miedo mismo te confirma que no la has perdido. David Lukov, psicólogo clínico de la Universidad de Sofía, en Palo Alto, consiguió en 1994 que la Asociación Americana de Psiquiatría incluyera en el DSM-4 una categoría diagnóstica específica, el código V62.89, problema religioso o espiritual. La primera vez que la psiquiatría oficial reconoció que no toda experiencia espiritual intensa debe ser tratada como patología, lo que Lukov observó en décadas de práctica clínica y lo que había vivido él mismo porque su propio despertar espiritual comenzó durante un episodio que le sacudió por completo, es que las personas en proceso de transformación genuina retienen en general la capacidad de distinguir su experiencia interior del mundo exterior. Saben que están pasando por algo extraordinario, lo nombran como eso. El miedo a estar perdiendo la razón no es un signo de que la estés perdiendo. Es en muchos casos exactamente lo opuesto. Hay algo que no iba a contar aquí, pero tiene que entrar. Cuando me dieron la baja por agotamiento emocional severo, tenía 44 años. Llevaba 17 en el trabajo social y ya no sabía distinguir entre lo que sentía yo y lo que sentía la última persona a la que había atendido. Lo primero que me dijeron fue que tenía que descansar y que probablemente estaba desarrollando una depresión adaptativa. Me dieron medicación. La tomé durante un tiempo. No estoy diciendo que la medicación estuviera mal indicada. No lo sé. No soy médico. Lo que sé es que lo que vivía por dentro durante esos meses no se parecía del todo a lo que había leído sobre depresión. No quería volver a ser quien era. No lloraba al pasado. Lo que tenía eran preguntas, enormes, silenciosas, que no había tenido tiempo de hacerme en 17 años, porque siempre había alguien más con preguntas más urgentes. ¿Quién soy yo cuando no estoy sosteniendo a nadie? ¿Qué quiero? No para otros, sino para mí. Fueron los meses más oscuros y los más honestos de mi vida hasta entonces. No fue hasta que leí a Jung, el libro que mi compañero me dejó en el buzón sin decir nada, que tuve un nombre para lo que había vivido. No era solo un colapso, era el comienzo de algo. Jung escribió en Memorias, Sueños, Pensamientos, que lo que le ocurrió en 1913 a ojos del observador superficial parecería locura, pero también escribió, y esto es lo que me importa que quedes con ello, que era absolutamente necesario que él mismo lo atravesara para convertirse en lo que se convirtió. No la comodidad, el tránsito. Si algo de lo que he dicho hoy resuena en ti, no te estoy diciendo que lo que vives no necesita atención. Puede que sí la necesite. Puede que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo, que necesites apoyo y que lo que estés viviendo sea también algo más que un diagnóstico. Lo que sí te digo, con todo lo que sé de Jung y todo lo que he vivido, es esto. No todo lo que te oscurece por dentro es lo que te está rompiendo. A veces es lo que te está rehaciendo. Cuídate mucho.